social que en algunos aspectos el señor ministro y quienes hicieron uso de la palabra han señalado. Una situación sin ninguna comparación a nivel de la historia, no solo del Ecuador, sino mundial. En todo caso, el Ecuador en este momento tiene consecuencias ya de la crisis. Según los datos que todo el mundo está poniendo un poco en duda, según datos que no nos permiten tomar algunas decisiones sumamente importantes. Es más, el señor presidente de la República en una de sus intervenciones ha planteado que se transparente la información. La señora ministra de Gobierno también ha hecho algún enunciado sobre el tema de las cifras. El día de hoy el señor ministro nos ha dado algunos resultados sobre acciones. Me hubiera gustado escuchar la estructura del plan con el que estamos enfrentando esta crisis y con el que vamos a enfrentar de aquí adelante las otras fases. En este momento el gobierno nacional ha anunciado una posible, a partir del 6 de mayo, el pasar ya a una nueva fase que es el de pasar del aislamiento social al distanciamiento social. Sí me gustaría también conocer que el señor ministro nos explique y nos comente cómo está organizado el MIES para poder resolver los temas de acuerdo a sus competencias y lo encargado por el presidente de la República en virtud del decreto de emergencia y la otra normativa interna. Adicionalmente, quiero señalar ya para referirme en forma puntual a las preguntas que tengo, que en el Ecuador, sin duda alguna, ha estado atravesando por una situación muy grave, el crecimiento del porcentaje de pobreza, ¿no es cierto? La determinación de algunos elementos que lo que han permitido es, desde la precarización, desde en este momento ya de crisis, tener, según la proyección que ha entregado el mismo gobierno, casi 500,000 personas, un poco más, que se proyecta saldrían al desempleo y 200,000 personas que entrarían en el subempleo. Esto lo que hace también es precarizar la situación de la familia ecuatoriana en estos niveles y en esta situación de pobreza y en esta situación de crisis. Me preocupa mucho el tema del cambio de situación o de etapa en este momento de la crisis. Me preocupa mucho pasar del aislamiento social sin una orientación clara, determinada, sin que el gobierno nacional deje de lado su responsabilidad y se la quiera trasladar a los gobiernos cantonales, a quienes se les está determinando, si bien con la entrega de la información que también está en análisis sobre la realidad de los datos exactos que deberíamos tener, esto también le inmiscuye al MIES en relación al tema descentralizado y con lo que tiene que ver con los COEs cantonales, cantonales, provinciales y el COE nacional. Así es que, sin duda alguna, yo no estoy poniendo un velo de duda, valga la redundancia, sobre las dudas que ha entregado el señor ministro. Sin embargo, como digo, sí me hubiera gustado escuchar cuál es la planificación que se tiene para este cambio de situación en este momento. Sin embargo, de eso, en virtud de todo lo que viene sucediendo, en virtud del número de personas que se encuentran en estado de aislamiento, el número de personas que han fallecido, en virtud de todos los elementos señalados, hay algunas preguntas que sí, en forma puntual, me gustaría realizar. Y la primera es, ¿cuáles son los planes de contingencia que tiene de aquí para adelante el MIES? ¿Qué va a hacer con el cambio de aislamiento social al cambio de distanciamiento social y cómo va a manejar todos los procesos que en este momento viene manejando? ¿Cómo se va a manejar el tema del bono de protección familiar, de desarrollo humano, etcétera, etcétera? Se ha determinado que con estos se cubriría alrededor de 567,380 familias beneficiarias. Ahí se ha determinado también que hay 400,000 familias que recibirían $60 cada mes. Otra de las preguntas que tengo es si
la canasta básica que determinada para la familia ecuatoriana, ¿no es cierto? Supera los $400 aproximadamente. ¿Cuáles fueron los parámetros para determinar esos $60 que hoy se están entregando en calidad de bono? Principalmente porque para salvar vidas, que es lo primordial que debemos hacer, debemos olvidarnos de muchas situaciones, sino proyectarnos y centrarnos en salvar vidas. Y para salvar vidas se ha planteado en este momento el aislamiento social. Y hay muchas familias que para cumplir ese aislamiento social necesitan no solo de este bono, no como una dádiva, sino como el reconocimiento a un derecho. Otra de las preguntas que tengo es, me preocupa mucho el tema del registro social, y ahí tengo varias preguntas. La primera, por lo menos aquí en la provincia de Pichincha he seguido muy de cerca las actividades del COE provincial, y según la información, me acabé de conectar con algunas personas que están en el COE provincial, no han podido determinar un registro único social. Sigue manejándose un registro único del MIES, un registro que tiene el municipio, un registro que tiene el gobierno de la provincia de Pichincha. Sé que se han hecho varios intentos de unificar, varios intentos de poder tener un registro único social. Entonces, sí querría saber si eso solo está pasando en Pichincha o también a nivel de otras provincias. Sin embargo, había revisado algunos instrumentos de publicaciones en la página del MIES y, por ejemplo, en la coordinación zonal 8 se determina que se está ayudando a las familias para que no salgan de los hogares en coordinación, el registro y la actividad con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ahí querría saber si este tema es solo en particular del gobierno de Pichincha o cómo se lo está manejando a nivel nacional. Otra pregunta en relación al registro social. Necesitamos saber también cuál es la base específica con la cual se selecciona a los beneficiarios del bono de protección familiar. ¿Es diferente al registro social del año 2014? Otra cuestión que también nos llama muchísimo la atención, he recibido algunas llamadas, principalmente de funcionarias del MIES, pero en particular de las personas que trabajan, las educadoras de los centros de desarrollo infantil. Sé, y que eso quiero consultarle a usted, que aproximadamente 4 meses no se han cancelado los valores que tenían que cancelarse a estas personas. Y adicionalmente quisiera saber también en relación al personal que tiene el MIES, había un número de 219 personas con nombramiento definitivo en la cartera de Estado, la misma que se anunciaron que 1.285 contratos bajo la modalidad de servicios ocasionales que complementan la nómina de funcionarios para este año. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué pasaría con estos funcionarios? ¿Qué pasa con los funcionarios de contratos de servicios ocasionales? Adicionalmente, señor ministro, quería consultarle en este mismo tema, ¿cuál es la situación de pago de los salarios de las personas del programa de desarrollo infantil y de otros servicios que el MIES mantiene con convenio? Y dos últimas cuestiones, ¿cuál es la situación de pago de los convenios de servicios de las casas de acogida a nivel nacional? Y ¿por qué no asumir el concepto de renta básica para las familias más pobres? Señor ministro, hay varias preguntas. Los compañeros del trabajo autónomo también me han pedido que le traslade la inquietud de cómo ustedes en el registro social identifican a las personas, a los comerciantes autónomos y de transportación pública, cómo se está verificando que los bonos lleguen. Y además hay personas que nuevamente he recibido también información sobre personas que aparentemente no deberían cobrar ese bono y que efectivamente lo estarían haciendo. Entonces, señor ministro, yo más bien pedirle, por favor, en estas inquietudes
sin duda alguna lo que quieren hacer es más bien orientar, primero, la articulación con los niveles de gobierno en cada uno de los territorios. Por eso la pregunta sobre la unificación del registro social en los niveles de gobierno, y en segundo lugar también conocer sobre la situación de las niños, niñas y adolescentes en el país y que son beneficiarios de los servicios que hemos determinado en virtud de las preguntas señaladas. Solo una última cuestión, señor presidente y compañeros. Creo que este momento es importante aunar esfuerzos para poder salir de esta situación crítica. Esta situación no la vamos a superar en un mes, no la vamos a superar en 2 meses, pasará mucho tiempo hasta que aprendamos a vivir con lo que viene sucediendo. Ahora, en el último tema que quiero tratar es sobre el cambio del aislamiento social al aislamiento, al distanciamiento social. Hay varios parámetros que se han determinado. Señor ministro, ¿cuáles son los parámetros desde el área social que se han determinado, se han ubicado para ha concluido su tiempo, poder dar este paso? Bueno, señor presidente, yo más bien quiero agradecerle y ojalá estas preguntas que se han trasladado sirvan para que podamos aunar esfuerzos y superar esta grave crisis y enfrentarla de la mejor manera en las nuevas etapas que se vienen. Muchísimas gracias. Allí las interrogantes del asambleísta Franklin Samaniego,